Nuestra mesa de los temas de coyuntura, de lo que ha pasado en estos días, con mis queridos Claudio Flores, a ver, así ya los tenemos ahí, Claudio Flores, Rafael Cardona, Javier Tejado, a ver si los podemos saludar, para conversar con ellos pues de cómo han leído lo que ha pasado a lo largo de esta semana, entre otros de los temas, miren, ya estamos viéndolos ahí, entre otros de los temas que tenemos que revisar con ellos, por supuesto, el asunto del semáforo y el regreso a la realidad, pero también esta cruzada del presidente López Obrador por cambiar los términos del debate y que ahora ya no se hable de medir el PIB o medir el crecimiento de la economía, que es como siempre se ha medido, sino medir la felicidad y otro tipo de cosas así, pues que vamos a revisar con ellos. ¿Cómo están, mis queridos? Ahí estás, Claudio, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saludo. Muy bien, mi querido Mario, un placer estar aquí en la mesa dominical con Rafa y con Javier. Qué bueno, Claudio. Rafael Cardona, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, mucho gusto en saludarlos. Javier Tejado, muy buenos días. Hola Mario, buenos días a todos. Oye, pues empezamos, Rafael, ahora contigo, para variarle, y cuéntanos, ¿cómo estás viendo esto que pareciera que dado que no se puede cambiar la realidad, pues hay que cambiar el lenguaje con el que nos acercamos a la realidad? Y si no logramos que la economía creciera, pues ahora hay que hablar de que el crecimiento ya no es importante, o de la felicidad, que como me platicabas ayer, pues parece que no es tan nuevo en el mundo de la política. Bueno, pues mira, yo creo que este concepto de la felicidad es sumamente difícil de expresar y mucho más difícil todavía de definir. Yo creo que las mediciones de la economía deben ir por un carril, y cuando la economía mejora en un país, pues entonces todo sale mejor para todos, y entonces se puede tener una vida más placentera, una vida llena de satisfactores y de elementos que ayudan a tener aquello que se llamaba la casa, la comida y el sustento. Pero cambiar las mediciones económicas por mediciones de una circunstancia interna subjetiva como la felicidad, a mí me parece que es como si yo quisiera diagnosticar un derrame cerebral mediante un examen general de orina. Son dos cosas absolutamente distintas, van en diferentes carriles. El presidente de la República, durante su campaña electoral, nos ofreció un crecimiento económico del 4% mínimo. Y ahora, cuando ese 4% se ha desplomado hasta el 0 y quizás por debajo del 0, entonces ahora dice que ya no nos ofrece un crecimiento económico, sino un crecimiento espiritual, un crecimiento interno, la felicidad, el amor al prójimo, la tranquilidad espiritual. Y está bien, esa es la finalidad completa, pero a mí parece que estamos haciendo comparaciones que no tienen por qué hacerse simultáneamente. De acuerdo. Y mucho menos una debe sustituir a la otra. De acuerdo. Y por eso, Javier, se ha hablado varias veces, no de la conferencia de las 7, sino de la misa de los 7, que cada vez se parece más hasta en el lenguaje. Sí, la verdad es que esta propuesta de medir la felicidad no es ni siquiera una original. Varios países la han explorado, Francia, Chile, algunos parlamentarios británicos. En ningún caso han tenido éxito. ¿Por qué? Pues porque es medir cosas que absurdas. La realidad de las cosas es que el presidente, como decía Rafa, prometió un crecimiento del 4% al año, promedio. El primer año ya básicamente creció menos 0.1, o sea, negativos. Este año se especula que va a crecer menos 9 en promedio. Pues ya con esas caídas que ha tenido y como ven en los 100 años, no hay forma de que llegue a la meta que él propuso. Entonces ahora pues está tratando de inventar una nueva medición que es básicamente para distraer la atención. Los resultados económicos son desastrosos. Somos el único país que no ha puesto en marcha medidas anticíclicas. La pobreza va a crecer estrepitosamente. Entonces, pues bueno, es un tono discursivo como el de muchos presidentes hoy en día para decirte que algo que todos saben que es verde no es verde. Pero francamente no va a llegar a ningún puerto, aunque haga su medida, porque en el mundo, como nos van a seguir midiendo, es con el PIB, que es como cuenta. Claro. Y que se va a seguir midiendo además, y va a seguir en la conversación pública, aunque le trate de quitar el reflector, Claudio.
Así es, Mario, coincido con lo que han dicho Rafael y Javier. Me parece que este gobierno está tratando de cambiar la manera en que se evalúan los resultados de su gestión, justo cambiando el parámetro de la gestión. Ahora, esto lo han hecho todos los gobiernos, estimados amigos, es decir, Peña, Calderón, Fox y para atrás todos y todos en el mundo. Es decir, tratar de controlar la narrativa, combatiendo, erosionando, criticando o incluso quitándole credibilidad a los datos que, digamos, no funcionan para su narrativa y ensalzando, ¿no?, aquellos que sí funcionan. Lo hemos visto en este gobierno cuando, por ejemplo, una encuesta donde le está yendo bien, pues bravo la encuesta; cuando no le está yendo bien en esa encuesta, la cuestiona, la critica. Lo grave en este caso no es pretender cambiar la narrativa, lo grave es pretender cambiar las métricas, los datos con los que se evalúa tu desempeño. Lo platicábamos, Mario. Imagínate que un alumno tuyo en la universidad te dice: oiga, maestro, pues en vez de calificarme con un examen, con los trabajos, eso que pues es medio complicado, ¿por qué no me califica por cómo vengo vestido? ¿O por qué no me califica por cómo hablo, por ejemplo? Entonces esto me parece que lo que ilustra es una vez más un gobierno que pues no le gusta la oposición, no le gusta la competencia comunicacional. Y recordemos que el candidato Andrés Manuel López Obrador utilizaba estas métricas para criticar en su momento a los presidentes que gobernaban este país, y él como opositor. Es una estrategia, me parece, Mario, Rafael, Javier, que es sistemáticamente repetida en distintos ámbitos. En INEGI, pues ya salió a decir que pues no se ha acabado con la corrupción precisamente. Veremos qué reacción hay sobre eso. Coneval, que va a haber más pobres derivado de esta pandemia en México, entre 6 y 9 millones, dependiendo de cómo se den las cosas. ¿Cómo nos vamos a pelear con la realidad a partir de su manifestación en estos datos? Y un gobierno que esté queriendo pues distraernos con otro tipo de perspectiva económica o de desarrollo del país. A ver, Javier, y seguimos porque el tema del lenguaje es importante, y de la comunicación como una estrategia de magia. El mago es buen mago cuando logra poner la atención sobre los temas que él quiere, y malo cuando le terminan volteando el reflector hacia donde está el truco. Y así como estábamos hablando ahorita del tema económico, ¿cómo estás viendo, Javier, el tema de la pandemia y de la respuesta al COVID-19? Esta fue quizá la semana, esta sin duda ha sido la semana más crítica, tanto en el número de fallecimientos como en la cantidad de casos confirmados por día. ¿Y cómo ves esto acompañado del discurso del presidente, del discurso del doctor López-Gatell y de la comunicación en general del gobierno? Bueno, también el discurso ha ido variando, Mario. Tú recordarás que se había dicho que el pico de la epidemia sería 8 o 9 de mayo y que ya estaba la curva domada. Estamos viendo a 2 semanas de eso que no está sucediendo. De hecho, los últimos días hemos tenido picos en número de muertes confirmadas y el número de récord de casos confirmados. Así que pues los números no pintan nada bien, y el presidente ahora sacó unos comparativos también muy engañosos ayer con otros países. Y la realidad es que vamos muy mal. La realidad es que estamos, sobre todo en el Valle de México, llegando a momentos muy, muy complicados y donde no queda claro pues cuándo va a empezar a bajar la curva en contagios y en muertos. Así que pues es un tema delicado, y por más que trate de acomodar su narrativa, vamos a rebasar seguramente la meta máxima que habían dicho de muertos, que serían 8,000 muertos este lunes o martes. Entonces pues ya tenemos más ya de contagios que los que habían dicho, más pico de muertes y también mucho más, digamos, la cresta de la ola también durante más días. Así que bueno, a pasar la narrativa una vez más con una cantidad de contagiados y muertos distinta de la que habían planeado, ahí sí se me hace un salto muy, muy complicado el que van a intentar hacer. Francamente sería imposible. De acuerdo, Javier. Y además hay que decir, esto no quiere decir que no hayan logrado cosas como el aumento de la capacidad hospitalaria, que ha sido sin duda una medida positiva, o el tema, por ejemplo, de las medidas de contención o de guardarnos, que claro que ha hecho que haya menos casos de los que pudo haber habido. Eso es aparte. Lo que estamos señalando y lo que señalaba Javier es, a ver, la comunicación sobre el tema, cómo va, y la distancia entre este discurso del domar la curva y el punto donde nos encontramos. Rafael, ¿tú cómo lo has visto? Mira, yo veo una cosa muy frecuente en la actitud que tiene este gobierno. Este es un gobierno comparativo. Todo lo que ocurre que no le beneficia se convierte en materia de una comparación en la cual siempre quiere salir ganancioso.
Es un poco como las travesuras de los niños en la escuela, que siempre le echan la culpa al otro y comparan su culpa con la culpa mayor de alguien. Entonces, todo lo que ocurre en este país es consecuencia de las malas administraciones anteriores y la corrupción del pasado, como si aquí, en el día de hoy, no hubiera corrupción. Eso es otro tema. Pero ahora, cuando tenemos un promedio de 13 o 14 muertos por hora en este país, en una epidemia de coronavirus, frente a la cual no hemos sabido responder al 100%, porque no ha sabido responder nadie, entonces la única respuesta es comparar con otros países. Yo no necesito que me comparen con lo que está pasando en Suecia, ni ayuda a un enfermo lo que está pasando en España o en Italia. Lo que ayuda es lo que está resolviéndose aquí, y aquí estamos llegando a 7,000 muertos y la cuenta va para adelante. Ese es el único elemento de la realidad, y la realidad no se modifica comparándola con otras realidades y buscando una ventaja discursiva. Eso es absolutamente un lenguaje de adolescentes sorprendidos en falta. Él empezó, él fue primero. Yo me robé una gallina, pero aquel se robó un puerco. No, así no se resuelve la responsabilidad de un Estado. Claudio, un apunte final, por favor. Un apunte final rápidamente. Coincido plenamente con lo que acaban de expresar Rafael y Javier. Solamente decir que una mentira, Mario, por más que la repites y la repites y la repites, no se vuelve verdad. Estamos en lo que Christian Salmon llama la era narrativa, donde las historias a veces son mucho más relevantes que las verdades. Nada que luego la realidad llega a mostrar cuáles son las situaciones. Me parece que este asunto de la posverdad, donde muchas personas creen lo que quieren, creen lo que les confirma su visión previa de la realidad, en un México que está polarizado, que está dividido frente a este asunto de la pandemia, de la cuarentena, nos guardamos, no nos guardamos, usamos cubreboca, no usamos cubreboca. Me parece que ha sido desafortunada la comunicación pensando en el objetivo de salvar vidas, de cuidar a los mexicanos y a las mexicanas, Mario. Estos juegos políticos de la comunicación hay que tener claro que tienen efectos en la vida concreta de las personas, y eso es lo delicado de mover la narrativa con miras a salir mejor parado frente a la opinión pública, pero generando una comunicación que tiene efectos negativos en la atención de una problemática que cuesta vida. De acuerdo, pues ahí está el análisis, Claudio, muchas gracias. Gracias. Javier, gracias. Un placer estar con ustedes. Gracias, Mario. Gracias Rafael. Muchas gracias a ti, gracias a todos y buen fin. Buen fin. Bueno, y nosotros nos vamos a la pausa para regresar con otro de los temas del que cada vez hablamos menos, si se fija, en los medios, en las redes, incluso en la conversación, la seguridad pública. ¿Qué está pasando con eso que no estamos volteando a ver? Le tengo noticias con Francisco Rivas regresando.